Muy buenas noches. Qué bueno ver este recinto casi completamente lleno. Ya vamos por la mitad de la semana. Parece mentira, el tiempo ha pasado rápido, ¿verdad que sí? Esta noche vamos a estudiar el tema titulado ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia? Pero antes de comenzar, queremos orar para pedir la presencia de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este bendito día que nos has dado. Gracias por el privilegio de encontrarnos aquí para abrir tu santo libro. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de los presentes, que ayudes a cada persona a tomar la decisión que tu Santo Espíritu le inspira a tomar. Te damos gracias por las personas que han sido bautizadas. Sabemos que muchas más se van a unir con Jesús y con la iglesia. Te glorificamos por eso. Así que acompáñanos, bendícenos, instrúyenos y capacítanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante más de 40 años de ministerio activo en la Iglesia Adventista, he tenido la oportunidad de hablar con personas de muchas diferentes denominaciones religiosas, de muchas diferentes iglesias. Y una pregunta que muy a menudo les hago es: ¿por qué asiste usted a la iglesia a donde va? Ha sido muy interesante oír las diferentes respuestas que da la gente a esa pregunta de por qué asisten a determinada iglesia. Algunos dicen, bueno, porque mi familia ha pertenecido a esa iglesia por generaciones. Otros dicen, es la que más miembros tiene. Aún otros dicen, es la más popular y la más concurrida. Aún otros dicen que tienen un ministro muy carismático, un ministro que les admira. Otros dicen que asisten a determinada iglesia porque tiene una buena planta física, un buen templo. Otros dicen que porque la iglesia tiene mejores programas, o tiene más recursos financieros, o tiene más gente prominente que asiste, o que tiene un culto más emocionante. Múltiples razones da la gente por las cuales asisten a determinada iglesia de determinada denominación. Pero a nosotros nos interesa no solamente todas estas razones, que no son malas, nos interesa cuál es el criterio bíblico para determinar cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es el criterio bíblico que identifica a la iglesia verdadera? Creo que la respuesta se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Aquí escribe el apóstol Pablo a su pupilo, Timoteo, y dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice Pablo, si me tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué característica tiene la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué identifica a la verdadera iglesia? Es 1 de Timoteo, no 2 de Timoteo. Dicen, bueno, el pastor Bor tiene su propia versión de la Biblia. 1 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 14 y 15. ¿Qué dice la última parte del versículo? Con razón no respondieron. ¿Qué identifica a la verdadera iglesia? Columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la verdad? La Biblia nos da 3 respuestas
complementarias en cuanto a lo que es verdad. Vamos a Juan 14 y el versículo 6. Les aseguro que esa referencia está correcta. Juan 14 y el versículo 6 nos dice una de las definiciones de la verdad. Dice allí, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera definición que da la Biblia de la verdad es que Jesús es la verdad. Pero hay una segunda definición que está relacionada con esta. ¿A dónde encontramos revelada la palabra de Jesús? En este libro. Jesús en persona es la verdad. Pero aquí está la verdad de Jesús en forma escrita. Noten lo que dice Juan 17 y el versículo 17, la segunda definición de la verdad, complementaria con la primera. Aquí dice Jesús, orando a su Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A dónde hallamos la verdad? En la palabra y en Jesús. Pero Jesús se revela ¿dónde? En la palabra. La tercera definición la encontramos en el Salmo 119 y el versículo 142. Salmo 119 y el versículo 142. Dice aquí, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así que tenemos tres definiciones de la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad y su santa ley es la verdad. Todas esas definiciones se complementan una a la otra, no son contradictorias, sino que nos dan un cuadro completo. Es decir, la iglesia, lo que identifica a la verdadera iglesia, el baluarte y el fundamento de la verdad, es lo que se encuentra en Cristo, en su santo libro y en su santa ley. Eso es verdad. Ahora, en nuestro estudio de esta noche, vamos a identificar cuándo, a dónde se iba a levantar la verdadera iglesia y qué características tendría la verdadera iglesia. Es decir, vamos a hablar de cronología, cuándo se levantó, geografía, a dónde se levantó, y en tercer lugar, teología, las características que da la Biblia de la iglesia verdadera. Ahora vamos a usar un método muy interesante. Se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Algunos le dicen el método historicista. En nuestro primer tema estudiamos Daniel el capítulo 2 y allí usamos el método histórico de estudiar las profecías. La profecía comienza a cumplirse en los días cuando escribió el profeta. Babilonia, luego el siguiente reino, Medo-Persia, luego el siguiente reino, Grecia, luego el Imperio Romano. Luego se divide el Imperio Romano en 10 reinos y entonces la piedra pega en los pies de la imagen y Cristo establece su reino eterno. Es decir, esa profecía nos da el punto de comienzo con Babilonia y nos da el punto de terminación, la venida del Señor Jesucristo, y todos los eventos se encadenan entre un evento y el otro evento. ¿Están entendiendo el método histórico o el método historicista? Vamos a usar ese método en nuestro estudio esta noche porque ese es el método que aparece en la Sagrada Escritura. Otro punto que debemos recordar antes de estudiar un capítulo muy importante es que las profecías apocalípticas están llenas de símbolos y nosotros tenemos que interpretar el significado de los símbolos. Es decir, no se pueden tomar los símbolos literalmente. Satanás no es un dragón,
personalmente que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una cola que arrastra a una tercera parte de las estrellas. Todo eso es simbólico, representa algo más allá de lo literal. No existen en la vida real leones con alas de águila, ni leopardos con 4 cabezas y 4 alas. No existen osos más altos en un lado que en el otro lado. Ni existen dragones que tienen 10 cuernos y luego le sale un cuerno pequeño que arranca 3. Es decir, no se puede tomar literalmente el lenguaje de las profecías apocalípticas. Tenemos que descodificar o tenemos que interpretar lo que significan los símbolos, y eso es lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy. ¿Están claros esos puntos? El método histórico comienza en los días cuando vivió el profeta, termina la cadena cuando Cristo, el Señor, venga. Y en segundo lugar, los símbolos no se toman literalmente, hay que interpretar su significado. Ahora, hay un versículo del Antiguo Testamento que está en el trasfondo del capítulo que vamos a estudiar. Es mi versículo favorito en toda la Biblia. Génesis 3:15. Así que vamos a Génesis 3:15 y quiero que noten aquí que hay 5 elementos en este versículo, 5 cosas que queremos identificar, porque este versículo está en el trasfondo del capítulo de Apocalipsis que vamos a estudiar. Ahora, Génesis 3:15, el contexto es que Adán y Eva acaban de pecar. La serpiente, símbolo de Satanás, ha engañado a Eva y ha llevado a Eva a tentar a Adán, y nuestros primeros padres pecaron. Y ahora están temblando porque ellos saben que Dios ha dicho que si comían del árbol iban a morir. Y mientras estaban desesperados diciendo, vamos a morir porque hemos comido del árbol, Dios descendió al huerto y le habló estas palabras a la serpiente. Desafió a Satanás. 5 elementos del versículo. Y pondré enemistad. Punto número 1. Pondré enemistad entre ti. ¿A qué se refiere la palabra ti? A la serpiente. Es el segundo punto. Y la mujer. Punto número 3. Y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, y tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Yo pregunto, ¿qué es más serio? ¿Un martillazo por la cabeza o un martillazo por el calcañar? Un martillazo por el calcañar duele, pero no mata. Un golpe en la cabeza mata. Aquí Dios le está diciendo a Satanás, sí, tú llevaste a los primeros padres de la raza humana a pecar, y ellos se van a multiplicar y van a traer al mundo pecadores, pero te estoy avisando que voy a mandar una simiente nacida de mujer, y esa simiente nacida de mujer te va a aplastar la cabeza. Estos 5 elementos están en el trasfondo del capítulo que queremos estudiar. Vamos en nuestras Biblias a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Para mí fue un tanto difícil preparar este tema, porque estudiar un capítulo entero de Apocalipsis en un tema es prácticamente imposible. Pero vamos a ver cómo nos va en la explicación y en la interpretación de este magnífico capítulo. Ahora, primero déjenme mencionarles cuál es la estructura del capítulo 12. Necesitamos saber cómo el capítulo 12 de Apocalipsis está organizado. Tiene básicamente 3 partes. La primera parte del capítulo tiene que ver con la guerra del dragón contra la simiente de la mujer.
La segunda parte del capítulo tiene que ver con la guerra de la serpiente contra la mujer. Y la tercera parte del capítulo tiene que ver con la guerra de la serpiente contra la simiente de la simiente. Esas son las tres partes del capítulo: la guerra contra el niño, la guerra contra la mujer y la guerra final contra el remanente. Ahora les voy a mencionar los versículos a donde se encuentran estos tres puntos. En primer lugar, la guerra del dragón, que se identifica también como la serpiente, contra el niño, se comenta en los versículos 1 al 5 y luego se amplía en los versículos 9 al 12. Así que presten atención porque es un tanto complejo esto. La guerra contra el niño está en los versículos 1 al 5 y luego se amplía un poco más en los versículos 9 hasta el versículo 12. El odio del dragón o la serpiente contra la mujer se presenta en el versículo 6 y se amplía en los versículos 13 al 16. Y la guerra final contra el remanente se describe en Apocalipsis 12, 17 y se amplía en el capítulo 13. Así que repitiendo, porque esto es muy importante: la guerra contra el niño, Apocalipsis 12, 1 al 5 y 9 al 12. La guerra contra la mujer, Apocalipsis 12, 6 y los versículos 13 al 16. La guerra contra el remanente final, Apocalipsis 12, 17, ampliado en todo el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Está claro esto? Ahora, si tuviera tiempo desmenuzaríamos más esto, pero lo que quiero que tengan en mente ahora es que en la primera mitad del capítulo se presentan los tres elementos de la guerra y luego en la segunda parte del capítulo se amplían esos tres elementos. Así que hablemos en primer lugar de la guerra de la serpiente contra la simiente de la mujer, contra el niño. Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5, y vamos a interpretar los símbolos a medida que avanzamos. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Cuántos de ustedes han visto una mujer alguna vez que está parada sobre la luna y está vestida del sol y tiene en la cabeza 2 estrellas? Todo eso es simbólico. Cada aspecto representa algo más allá de lo literal. Ahora, ¿qué representa una mujer simbólicamente en las profecías? Representa la iglesia verdadera. Ahora, la pregunta clave es: ¿la mujer aquí representa la iglesia del Antiguo Testamento o representa la iglesia del Nuevo Testamento? No cabe duda que aquí, cuando Juan ve a la mujer por primera vez, está describiendo la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Qué representa el sol? En Génesis se le llama al sol la luz ¿qué? Mayor. Ahora, ¿quién es espiritualmente la luz mayor? Cristo Jesús. ¿Cuál es la luz menor en Génesis? En Génesis la luz menor es la luna. Y la luna refleja la gloria ¿de qué? Del sol. Lo que está diciendo esto es que esta iglesia está vestida de Cristo Jesús y está fundada sobre las escrituras que dan testimonio de Jesús, así como la luna da testimonio de la luz del sol. Ahora sigamos leyendo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué?
de 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? Yo pregunto, ¿cuántos personajes fundaron la iglesia del Antiguo Testamento? 12. ¿Quiénes eran esos 12? Los 12 hijos de Jacob. Luego ellos se multiplicaron y formaron una gran nación, la nación de Israel. Yo pregunto, ¿cuántos apóstoles son el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento? Jesús escogió 12, indicando que la historia de la iglesia estaba continuando. Y luego, por la predicación del evangelio, esos 12 se multiplicaron y establecieron una gran nación que es la iglesia cristiana. Es decir, la mujer con la corona de 12 estrellas representa la iglesia verdadera en el Antiguo Testamento, que tuvo 12 fundadores, y en el Nuevo Testamento, que tuvo también 12 fundadores. Versículo 2. Y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué tenía la mujer en su vientre? Un bebé. Ahora le voy a decir por qué razón cuando Juan ve a la mujer en el versículo 1 es la iglesia del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿la iglesia existió antes que Jesús? Sí, Señor. Porque cuando Juan ve a la mujer, el bebé todavía está en el vientre. Y si Cristo no ha nacido primero, no puede haber iglesia del Nuevo Testamento. Yo pregunto, ¿Jesús nació de la nación de Israel? ¿Jesús vino de la nación de Israel? ¿Cómo no? Así que cuando Juan ve a la mujer, Jesús no ha nacido todavía. Tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento. Así que dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Es decir, es un dragón sanguinario. Es rojo vivo. ¿Por qué es rojo vivo? Porque quiere matar al niño que está en el vientre de la mujer. Así que dice, he aquí un gran dragón escarlata. En el versículo 9 se identifica ese dragón como la serpiente antigua. Ahí está la conexión con el libro de Génesis. Así que dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que es la serpiente, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por la tierra. Y el dragón, que se identifica como la serpiente antigua en el versículo 9, el dragón se paró frente a ¿quién? A la mujer que estaba para dar a luz. ¿Quién iban a ser? La simiente de la mujer. ¿A fin de qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón. Yo no conozco ninguna otra clase de hijo. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo pregunto, ¿este pasaje tiene todos los elementos de Génesis 3:15? ¿Hay enemistad? Sí. ¿Hay una mujer? Sí. ¿Cómo no? ¿Hay una serpiente o un dragón? ¿Cómo no? ¿El dragón tiene su simiente? ¿Quién es la simiente del dragón cuando Cristo nace? ¿Qué hizo? Cuando Cristo nació, Satanás estaba parado ahí con rabo y cachos y tridente en la mano para matar a Cristo. El diablo no es así, como la gente cree. ¿Cómo procuró Satanás matar a Cristo cuando nació? Usando a su simiente, que era ¿quién? Herodes, un gobernante romano. ¿La mujer también tenía su simiente? Sí. Este pasaje está describiendo el cumplimiento de la primera promesa de la Biblia. Está describiendo la guerra que iba a surgir cuando el Señor Jesucristo naciera. Ahora yo pregunto, ¿contra quién es la primera enemistad? ¿Contra la mujer o contra la simiente de la mujer? Contra la simiente. Fíjese cómo cuadra eso con Génesis 3:15.
Porque Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, te herirá a ti la serpiente en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Entre quienes es la guerra primordial? No entre Satanás y la mujer. Ese es su plan B. Es entre Satanás y ¿quién? Y la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Ahora vamos a la ampliación en los versículos 9 al 12. Recuerden que acabamos de mirar los versículos 1 al 5 y eso nos lleva ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que el Hijo es arrebatado a Dios y a su trono. ¿Qué evento fue ese cuando Cristo fue arrebatado a Dios y a su trono? Fue su ascensión en una nube. Hechos 1, 9 al 11 dice que fue arrebatado por una nube y fue llevado allá al trono de su Padre. Es decir, el versículo 5 nos lleva hasta el momento en que Cristo asciende al cielo. Pero ahora el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decirnos algunas cosas más en cuanto a la muerte de Cristo, su resurrección y su victoria sobre el mal y el pecado y Satanás específicamente. Apocalipsis 12, 9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, muchas personas dicen, bueno, eso se está refiriendo al arrojamiento original de Satanás cuando fue lanzado fuera del cielo, cuando primero pecó allá. Pero vamos a encontrar que este lanzamiento de Satanás no fue el lanzamiento original cuando fue echado del cielo, cuando primero pecó. En realidad se está refiriendo a otro lanzamiento de Satanás. Sigamos leyendo. Noten lo que sigue diciendo el versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo tiene autoridad ahora? Dice, porque ha sido ¿qué? Lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo pregunto, cuando Satanás fue originalmente lanzado del cielo, ¿había hermanos que acusar? No había hermanos que acusar. Fue después que entró el pecado y se multiplicaron Adán y Eva que Satanás empezó a acusar a los hermanos. Esto significa, en otras palabras, que este lanzamiento fuera del cielo de Satanás no tiene que ver con el lanzamiento original cuando no había hermanos que acusar, sino después que por un tiempo ha estado acusando a los hermanos. Sigamos leyendo ahora en el versículo 11. Y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Los hermanos viven en el tiempo cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo murió. No puede tener que ver con el lanzamiento original. ¿Me están entendiendo o no? Ahora dice, y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué deben alegrarse? Porque el acusador de los hermanos ha sido ¿qué? Lanzado, y los hermanos han ganado la victoria porque no amaron sus vidas aún hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Fíjese que ahora hay habitantes en la tierra y en el mar. ¿Están entendiendo el punto? Ahora dice en el versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Había moradores de la tierra y el mar originalmente cuando Lucifer fue lanzado del cielo? No. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, cuando fue echado, ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Y ustedes estarán pensando, bueno, pastor, ¿y cómo es que usted dice que Satanás fue lanzado fuera del cielo cuando Cristo murió en la cruz y cuando Cristo resucitó y cuando ascendió al cielo? Vamos a Juan 12 y el versículo 31 al 33. Debemos dejar que la Biblia se explique a sí misma, mis queridos amigos y hermanos. Debemos buscar todos los textos relacionados con Apocalipsis 12 para entender este capítulo. Juan 12, 31 al 33. Jesús está diciendo estas palabras solamente 3 días antes de su muerte. Lo que dice Jesús aquí, 3 días antes de su muerte. Ahora, antes de leer estos versículos, yo quiero preguntarles, ¿quién fue colocado originalmente como el rey de este planeta? Adán. Todo, dice la Biblia, lo puso Dios bajo sus pies. ¿Quién era el representante del planeta Tierra ante el gran concilio celestial? Adán. Pero cuando Satanás venció a Adán y derrotó a Adán, Satanás le robó su posición. Y por eso en el libro de Job nos dice que cuando Dios tuvo un concilio en el cielo y fueron los representantes del universo a esa reunión, ¿quién fue representando al planeta Tierra? Satanás fue representando al planeta Tierra a esa reunión. ¿Por qué? Porque le había robado la posición a Adán. Y por eso el diablo le dijo a Jesús en el monte de la tentación, le dijo, a mí ha sido dado y yo a quien quiero se lo doy el reino. Ahora noten el versículo 31 de Juan 12. 3 días antes de la muerte de Jesús, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, la palabra príncipe significa gobernante. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. ¿Fuera de dónde? Del cielo. ¿Y qué es lo que echó a Satanás del cielo? Porque Cristo lo venció y le quitó el puesto que le había quitado a Adán. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Fue lanzado Satanás fuera en la cruz? Sí. ¿Cantaron los seres celestiales la victoria de Jesús? ¿Cómo no? Lo alabaron cuando llegó al cielo. Pueden leerlo en el capítulo 5 de Apocalipsis. Le dieron alabanza y gloria al Cordero que fue inmolado. Es decir, Apocalipsis 12, la primera parte de Apocalipsis, el capítulo 12, empieza en el Antiguo Testamento con la mujer antes que el bebé nazca. Luego el bebé nace y Satanás a través de Roma trata de acabar con el niño, pero no puede. El niño, después de su ministerio, es arrebatado a Dios y a su trono. En ese momento Satanás es lanzado fuera del cielo como representante del planeta y los seres celestiales cantan. Oh, pero la última parte del versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido, es decir, como fue echado, ha descendido a vosotros teniendo gran ¿qué? Teniendo gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Vamos bien o no vamos bien? Este es historicismo. La iglesia del Antiguo Testamento, la mujer antes de tener el bebé nace, finalmente el bebé asciende, derrota a Satanás, es echado al cielo, el cielo alaba y ahora se le escapó el niño de las manos. Así que ¿qué va a hacer Satanás? Ahora se va a lanzar contra la mujer que trajo a luz al niño. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora fíjense, Apocalipsis 12:6, que se amplía en los versículos 13 al 16. Dice aquí en el versículo 6, y la mujer huyó ¿a dónde? Es decir, se fue al destierro. ¿Por qué se fue al destierro? Porque el dragón, como no pudo con el niño, ahora dice, voy a matar a la mamá. Voy a acabar con la iglesia. Así que dice, la mujer huyó al desierto. No olviden los elementos. Donde tiene lugar, ¿qué? Preparado. Así que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí, ¿qué? La sustenten. ¿Por cuánto tiempo?
1260 días. ¿Cuánto tiempo iba a ser perseguida la mujer, la verdadera iglesia, la iglesia fiel? Dice 1260 días. Ahora vamos a la ampliación que nos da detalles adicionales. El versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Y cuándo fue arrojado a la tierra? Cuando Jesús murió en la cruz y cuando resucitó y ascendió. Y eso lo sabemos porque aquí dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Eso significa salvación. Dios dice, yo saqué a Israel de Egipto sobre alas de águila. Representa la salvación de Jehová. Así que dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Yo quiero que ustedes vean que está una ampliación del versículo 6. Al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Vimos eso en el versículo 6, sí o no? Donde es sustentada por, ahora se expresa el tiempo en forma distinta. Dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y ustedes qué es eso? Recuerden que en las profecías estamos tratando con ¿qué? Símbolos. Es decir, los periodos de tiempo son simbólicos. Ahora, yo les pregunto, si yo fuera algún día a regresar aquí a Medellín, digamos yo tengo planes de regresar a Medellín en 3 años y medio, yo le digo a mis queridos hermanos, no se preocupen, yo regresaré en 1260 días. O mejor aún, no se preocupen hermanos y hermanas, yo regresaré en tiempos y la mitad de un tiempo. La Biblia también se refiere a este periodo como 42 meses. El sabor de la expresión es simbólico. Si Dios hubiera querido decir 3 años y medio literales, hubiera dicho 3 años y medio, como dice en Santiago 5:17, que no llovió en los días de Elías 3 años y 6 meses. Esa es la forma normal. En realidad, en la Biblia hay un principio, y ese principio es que cada día equivale a ¿cuánto? Equivale a un año. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos días tienen 42 meses? Aquí estamos en una universidad. Debe ser fácil hacer la operación. ¿Qué hacemos para saber cuántos días tiene 42 meses? Multiplicamos 42 por 30, que es el mes bíblico. ¿Cuánto nos da? 1260 días. ¿Qué tal la expresión tiempos, la mitad de un tiempo? ¿Cuántos tiempos es eso? Son 3 años y medio. Ahora, si multiplican 3 años y medio por 360 días cada año, ¿cuánto le da? 1260 días. Es decir, escuchen bien, después que se le escapó de las manos al dragón o a la serpiente, el niño, ahora Satanás dice, voy al plan B, voy a atacar a la mujer, a la iglesia que trajo al Mesías al mundo. ¿Y cuánto tiempo iba a durar esa persecución? 1260 años. Lamentablemente no tenemos tiempo de estudiar Daniel 7, donde se usa la misma expresión, tiempos y la mitad de un tiempo. Se habla de un cuerno pequeño que habló blasfemias contra el Altísimo. Persiguió a los santos del Altísimo. Pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y gobernó por tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. Y si ustedes miran la historia, van a encontrar que la Roma papal
ascendió al poder en el año 538 de la era cristiana, cuando fue arrancado el tercer reino de los tres reinos que arrancó el cuerno pequeño: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los ostrogodos fueron el último reino arrancado en el año 538 y permitió que la Roma papal subiera a la soberanía. Y esa soberanía duró 1260 años, cuando en la conclusión de la Revolución Francesa, en 1798, exactamente 1260 años más tarde, vino el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, llevó cautivo al Papa Pío VI, a donde murió en exilio en 1799 en Valence, Francia. Ahora nos hemos movido en forma historicista, nos hemos movido de la iglesia del Antiguo Testamento. El niño nace, Satanás procura matarlo, pero el niño es arrebatado a Dios y a su trono. Luego entonces Satanás dice: me voy a lanzar en contra de la mujer. 1260 años. Pero hacia el final de los 1260 años, algo ayudó a la mujer. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 16. Apocalipsis 12 y el versículo 16. Pero la tierra, ¿qué hizo? Ayudó a la mujer. ¿Qué había hecho el dragón en los versículos anteriores? Dice que había echado agua de su boca para tratar de ahogar a la mujer. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Las aguas representan muchedumbres. Es decir, Satanás usó su simiente, usó su gente para tratar de acabar con la iglesia. Pero dice aquí que algo vino al rescate. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca, simbólico, porque la tierra no tiene boca. Abrió su boca y ¿qué hizo? Tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cesa la persecución. ¿Qué podría representar la tierra aquí que se traga la persecución, que suspende la persecución, que lanzó el cuerno pequeño, el dragón a través del cuerno pequeño contra la iglesia? Tenemos que mirar la historia. Los perseguidos en Europa, a donde tenía dominio el papado, buscaron refugio en otro sitio a donde se garantizaba la libertad de conciencia y la separación de la iglesia del poder civil. Se conocen como los peregrinos. Salieron de Holanda en el año 1619, 1620, llegaron al este de los Estados Unidos, una tierra donde no había prácticamente habitantes. Por eso las naciones de Daniel 7 salen del mar, porque son naciones donde hay muchedumbres, naciones y lenguas. Pero aquí dice la tierra donde casi no hay habitantes. ¿A qué vinieron esas personas que estaban siendo perseguidas en Europa? Estaban buscando ¿qué cosa? Libertad de culto. Y llegaron allí, al este de los Estados Unidos, y la tierra, la nación de los Estados Unidos, le aportó un lugar a donde pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de sus propias conciencias. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es el siguiente paso que encontramos en esta profecía. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Satanás está contento de que hoy en día hay gobiernos democráticos en el mundo que surgen de esa época cuando vinieron los peregrinos a Estados Unidos? Luego se exportó este principio a otros países del mundo. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que la gente tiene libertad de culto y libertad de conciencia? No, porque Satanás odia la libertad. Él quiere obligar a la gente a seguir sus principios. Así que yo pregunto, ¿va a levantar Satanás una última persecución?
Se va a acabar la libertad de cultos, se va a acabar la separación de la iglesia del poder civil. Nuevamente va a haber persecución contra la iglesia como lo hubo en el pasado contra la iglesia fiel. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llena de ira contra la mujer? Porque ¿quién ha ayudado a la mujer? La tierra. ¿Ve? El dragón, el cuerno pequeño persigue 1260 años. Se suspende la persecución, la tierra ayuda a la mujer y ahora dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es la segunda etapa de ira, porque la primera etapa fueron los 1260 años. Y se fue a hacer ¿qué? Guerra. Y esta versión del 60 dice contra el resto de la descendencia de ella. Una mejor traducción es contra el remanente de la simiente de ella. Ahora paremos un momento allí. ¿Qué significa el remanente de la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Se ha identificado en Apocalipsis 12 quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es el hijo varón, es Cristo. Entonces, ¿quién sería el remanente de la simiente de la mujer? ¿El remanente de quién? El remanente de Cristo Jesús. El remanente final de Cristo Jesús. Y este remanente final que se levanta en la tierra, porque ahí es que el dragón está airado, se levanta después del año 1798, tiene dos características. Dice allí al final del versículo 17, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son? Son 9, ¿no? Son 10, pero uno está cambiado. ¿Uno está cambiado? No, son 10 mandamientos. ¿Qué caracteriza al remanente final? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? De eso vamos a hablar más adelante, durante esta semana, Dios mediante. Guarda los mandamientos de Dios, el remanente fiel, y posee o tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y surge la pregunta, ¿qué es eso del testimonio de Jesucristo? ¿Podemos saber qué es el testimonio de Jesucristo? Sí, la Biblia nos dice que es. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 10. Dice, se aparece un ángel a Juan. Juan se arrodilla para adorar al ángel y el ángel le dice, no lo hagas. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Recuerden eso, de tus hermanos. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? Que retienen el testimonio de Jesús. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el remanente final va a tener el espíritu de profecía. Pero usted dice, ¿qué es eso del espíritu de profecía? Bueno, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero ¿qué significa eso? Tenemos que ir a Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Es paralelo al texto del capítulo 19:10 que acabamos de leer. Dice en Apocalipsis 22, 8 y 9, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Y de qué? ¿Qué tenían los hermanos de Juan en el 19:10? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Pero ¿quiénes son ellos? Dice, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los que
¿Qué es el testimonio de Jesús? Es tener a un profeta. Así que dice, tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado. ¿Han visto la trayectoria? Como Daniel 2, trayectoria histórica. ¿Dónde comienza? Con la iglesia del Antiguo Testamento. Luego sigue ¿con qué? Con el nacimiento de Jesús. ¿Qué hace Satanás a través de Roma cuando Jesús nace? Trata de matarlo. ¿Es capaz de hacerlo? No. Es arrebatado a Dios y a su trono, la ascensión. Luego Satanás dice un plan B. No puede con el niño, así que me lanzo contra la iglesia, contra la mujer. ¿Cuánto tiempo persigue a la mujer? 1260 años. ¿Y qué pasa al final, hacia el final de los 1260 años? La tierra, el territorio de los Estados Unidos, ayuda a la mujer, le da refugio a la mujer que está siendo perseguida en Europa. Y esto enoja al dragón. Y se lanza en una persecución final que todavía no ha ocurrido contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen en su medio el don profético. ¿Cuántas iglesias en el mundo cumplen estas características? Surgió en los Estados Unidos. Después de terminar los 1260 años de persecución, que enseña que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, y que tiene en su medio el don de profecía. No hay sino una sola iglesia en el mundo, mis queridos amigos y hermanos. La iglesia adventista del séptimo día es la única que cuadra con estas características. Ahora alguno podrá decir, bueno, el pastor Boris es arrogante, dice que solo la iglesia adventista tiene creyentes fieles. No, nosotros creemos que hay verdaderos hijos de Dios en todas las iglesias. Creemos que hay personas que se van a salvar en todas las iglesias. No creemos que nosotros los adventistas somos los exclusivos que nos vamos a salvar. Lo que sí sabemos es que las personas que están en otras iglesias, que son sinceros de corazón, aman a Jesús, no conocen toda la verdad. Y cuando oyen la verdad y aceptan la verdad, salen de allí y se integran al pueblo de Dios que enseña la profecía. Ahora yo quiero concluir mencionando el asunto de cómo se entra a la iglesia remanente. Yo sé que muchos de los que se están preparando para el bautismo han estudiado estas cosas, han estudiado las doctrinas de la iglesia adventista. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy pastor de la iglesia adventista, no porque yo vengo de una familia adventista o por tradición o porque mis padres fueron adventistas. Yo soy adventista de convicción, a base de mi estudio de la palabra de Dios. No cabe duda que Dios ha dado una gran verdad a la iglesia adventista del séptimo día para proclamar a todo el mundo. Ahora escuchen bien, el bautismo significa dos cosas. En primer lugar, el bautismo significa unirse con Jesús. Es decir, que personas en otras iglesias que se han bautizado por inmersión, como dice la Biblia, están unidos con Cristo. Porque aman a Jesús. Están en Él. Pero el bautismo significa otra cosa. El bautismo no solamente significa que nos unimos con Cristo nuestro Salvador, sino que significa también que nos unimos al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Unión con Cristo y unión con la iglesia que enseña la verdad. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Nuestros últimos dos textos, Hechos, el capítulo 2 y el versículo 41, Hechos 2:41. Está hablando de lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y fueron añadidas. ¿Añadidas a qué? Añadidas a ellos. La expresión a ellos está añadida porque está en cursivas. Los traductores la metieron, aunque no está en el original. Literalmente dice, y fueron añadidas como 3,000 personas ese día. ¿Añadidas a qué? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solo se añade a Cristo cuando se bautiza, sino que se añade a su iglesia que enseña la verdad para este tiempo. Y yo no voy a ser diplomático ahora, yo lo voy a decir directamente. ¿Cuántos de los que están aquí, habiendo oído lo que nosotros estudiamos, quieren decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero entregarme a ti a través del bautismo, quiero unirme contigo? Pero también, Señor Jesús, yo quiero unirme con la iglesia que enseña la verdad tal cual se encuentra en la Sagrada Escritura. Si ese es el deseo de tu corazón, yo voy a pedirte que te pongas de pie y yo voy a tener una oración contigo esta noche. Ponte de pie si ese es el deseo de tu corazón. Yo sé que hay muchos que han tomado la decisión. Pasen aquí adelante, ustedes saben que yo ya los mando a pasar aquí adelante. Vengan adelante, yo voy a tener una oración para todos los que están respondiendo a este llamado. También quiero invitar a las personas, pueden subir aquí a la plataforma, a las personas que están en el auditorio, a las personas que están en la cancha, si pueden acercarse aquí a este lugar. Si no, hay un pastor que los va a atender allá. Esta es una invitación gloriosa, es un privilegio pertenecer a la iglesia que enseña la verdad para este tiempo. Gloria a Dios, tenemos un buen número de personas que se están acercando aquí a la plataforma, expresándole a Jesús: sí, yo me voy a unir contigo y me voy a unir con tu iglesia que enseña la verdad. También queremos invitar a los que están viendo estas presentaciones en el internet que por favor ingresen a la página para que ustedes también puedan expresar su deseo de unirse con Jesús a través del bautismo y de unirse también con su iglesia. ¿Hay alguien más que quiere venir aquí al frente en estos momentos y decirle esto a Jesús? Ustedes no están decidiendo para mí, están tomando la decisión para el Señor Jesús.